en el caso de en qué momento pasaron a ser las tierras de los indígenas a los otros, yo creo que hay que tener en consideración una cosa, hay que tener bien en claro, y eso es algo que no le queda claro a muchos investigadores y que todavía se debate mucho, es que la tierra no era, en la época prehispánica la tierra no era mía por ser mía, la tierra era casi, un poco de ahí el dicho, la tierra es de quien la trabaja, ¿no? La tierra es de quien la trabaja, y entonces, o sea, digamos, en la época prehispánica es la sociedad que reconoce a un señor, a un gobernante, y que le da tributo de una tierra que trabaja, pero no, como tal no es su tierra, ¿no? Es como una idea más parecida a lo que sería, o hay gente que lo ha comparado con un tipo de socialismo, por así decirlo, o comunismo más precisamente, ¿no? Y los españoles traen una visión capitalista, si queremos hacer como esa comparación entre muy comillas, ¿no? Para los españoles, efectivamente la tierra es de quien la trabaja, pero hay dueños de la tierra porque tienen títulos de propiedad de la tierra, porque tienen justamente sus extensiones de tierra definidas, ¿no? Entonces, cuando llegan los españoles, simple y sencillamente, el rey nunca conoció estas tierras, ¿no? Y un virrey que se trasladara de Veracruz a la Ciudad de México, aunque pasara por aquí enfrente, no conocía Ecatepec, pero para nada, y ni mucho menos cualquier otro pueblo. Todo se manejó por vía documental, por vía de peticiones. Es más, yo creo que incluso los mismos conquistadores o los mismos particulares a veces no conocían ni siquiera toda la tierra ni lo que estaba alrededor de ella. Entonces, este fenómeno, digamos, este cambio empieza justamente cuando el rey dice, esta tierra es mía, esta tierra, todo lo que ven, no, yo no me acuerdo exactamente cómo va la frase, pero las propiedades de la corona española llegan hasta donde el sol se pone. Toda la tierra, todo lo que ven de aquí hasta que, y todo lo que pueden caminar de aquí hasta que el sol se meta, es mío. Y como tal, yo tengo derecho a regalarlo, a venderlo, a hacer lo que a mí se me ocurra, ¿no? Y se contrapone completamente con una visión indígena. Fueron realmente los españoles los que dotaron de tierras a los indígenas. Cuando en el mismo siglo XVI se fundan los españoles, se fundan los pueblos, cada pueblo tiene su cabildo indígena o su gobierno indígena, y de la iglesia de la iglesia se trazan, la medida exacta eran 80 varas castellanas, o sea, del punto central de donde se pone la cruz de la iglesia, eran 80 varas. 80 varas eran, una vara creo que eran 60 centímetros. No recuerdo exactamente la equivalencia, porque además las varas, las leguas, todos estos sistemas de medidas que se utilizaban en aquel entonces, no todos tienen equivalencias exactas, ¿no? Entonces, había, y ese número era el territorio del pueblo. Así los indígenas se enteraron que tenían tierras que podían cultivar, que esas tierras que cultivaban, de ahí podían sacar, eran de todos y de ahí podían sacar el tributo, y que donde terminaba la tierra había un árbol que servía de límite o un río o lo que sea, y que podían pelear con las haciendas si el hacendado se había apropiado del pedacito de tierra que les tocaba. O sea, esta concepción de títulos de tierra, de propiedades, es de tradición europea, justamente, de tradición europea, ¿no? O sea,
hasta la fecha de veras, o sea, uno va con las comunidades indígenas y, ahora, esto es lo que se veía en el papel, pero en la práctica muchos indígenas no lo reconocieron así y siguen sin reconocerlo así, porque la tierra es de quien la trabaja, porque la tierra es de todos y sirve para beneficio de todos. Por eso comúnmente se le ha llamado bienes de comunidad, por la historiografía, por los historiadores, bienes del común, porque eran cosas para beneficio de todos, ¿no? Entonces el momento de o sea, si tú quieres asignarle un momento de separación, que de verdad no se puede hablar tampoco de una manera tajante, es en el momento en que pues el rey tiene los territorios americanos y con los territorios americanos puede venderlos, obsequiarlos, o sea, puede hacer lo que él guste, ¿no? Pero no es un momento tajante, ni ocurrió en todos lados, ni ocurrió de la misma forma. O sea, como comenta Ismael, que haya ocurrido aquí no quiere decir que haya ocurrido en toda la Nueva España, en Yucatán, en el norte. Los procesos son completamente distintos, pero sí tienen elementos comunes, por así decirlo, ¿no? O pudieron no haber ocurrido simplemente. Y lo de del ensayo ahorita hablamos. Bueno, nada más un comentario muy rápido para no salirnos del tema. Desconozco exactamente cuál es la fecha en la que se da la legislación sobre bienes nacionales, o sea, bienes patrimonio nacional, culturales. Pero creo que es posterior a los 70s, ¿no? Si más no me falla la memoria. El Museo Franz Mayer era un austriaco alemán que, como muchos europeos y de otras naciones, se asienta en México, tiene negocios y se vuelve un coleccionista de arte, sobre todo de artes aplicadas. Es la función del Museo Franz Mayer. Entonces, a raíz de su muerte, tiene la colección de artes aplicadas y, igual con su fortuna, dona un fideicomiso y de esa manera se genera el Museo Franz Mayer de artes aplicadas. Como muchas cosas antes de aquella época, existían muchos coleccionistas nacionales y de otros países. No había una legislación propiamente acerca de los bienes culturales. De hecho, si no me equivoco, el Museo Amparo de Puebla también se genera de esa manera. Desconozco el nombre del coleccionista, pero la esposa del museo, en el caso de Puebla, su esposa se llamaba Amparo. Entonces, por eso toma el nombre de Museo Amparo. Y de hecho son fideicomisos básicamente privados los que mantienen la estructura de esos museos. Eso es nada más una pequeña nota. Pero también sí me llamó la atención la pregunta, porque a mí pues, me interesan mucho las artes aplicadas y no sé qué tanta información exista sobre precisamente esa parte de las actividades económicas en Ecatepec en esa época virreinal. Si existe algún registro de objetos de aquellas épocas, ¿no? Aquí mismo se ven algunas cosas, ¿no? Pero aparentemente yo no he tenido la oportunidad de encontrar mucha información acerca de ese tema aquí referente a Ecatepec. De manera particular te recomiendo la tesis de la historiadora que estuvo la sesión pasada, ¿no? La Teresa Sánchez. O sea, si bien de manera no a profundidad, o sea, sí da datos respecto a cuestiones de actividades económicas, ¿no? Que se realizaban. A mí me gustaría que hay un libro de Ricardo Ávila que se llama, con signos de interrogación, lo pone, Revolución en el Estado de México. Me parece que es un libro interesante porque cuando uno revisa la participación armada de pueblos de esta zona del Estado de México, pues vamos a dar cuenta que casi no hay.
O sea, de este lado no se dio un movimiento armado, a diferencia de los pueblos que están pegados a Morelos. Ahí sí existieron. A diferencia de la parte que está por Chalco, ahí existieron fuertes movimientos armados. Y una de las tesis que sostiene Ricardo Ávila es que pues aquí no había tanto conflicto de tierra, o los habitantes tenían posibilidades para trabajar, y esas posibilidades se las daban las haciendas o el ir a trabajar al Distrito Federal. Entonces había opciones. Entonces, bueno, él basa mucho su trabajo en datos estadísticos, y yo les recomendaría ese libro, ¿no? O sea que desde aquellas épocas era un polo de atracción laboral la capital de la... El Distrito Federal, la capital, siempre ha sido un lugar en donde los pueblos de la Cuenca de México pudieron hacer pudieron ir a trabajar, pero también pudieron ir a comerciar. Y eso es algo que ya está registrado. Hay varios autores que han trabajado respecto a esta relación que tenían los pueblos con la Ciudad de México, ¿no? Entonces sí sirvió como, pues si no como una válvula de escape, sí obtenían recursos de aquí. Pero incluso de manera reciente yo he entrevistado a gente de los pueblos y me decía, pues en los 50s, ¿no? Todavía nos íbamos al Distrito Federal, pero no únicamente a trabajar, sino a obtener una serie de mercancías o una serie de servicios de manera más reciente que te brinda el Distrito Federal, ¿no? Y eso viene desde la época colonial. O sea, la capital de la Nueva España pues fue un polo muy importante, ahí estaban los poderes. Entonces, pues es una de las respuestas que se da a Ricardo Ávila, ¿no? El documento es Revolución en el Estado de México como pregunta, lo edita el INA, y me parece que es del 89. Y yo insisto, compañeros, no hay que ver la historia de manera lineal y homogénea. En el siglo XVII, por ejemplo, cuando la población indígena se vio profundamente diezmada, entonces no necesitaba, o sea, las poblaciones que sobrevivieron no necesitaban tanta tierra. La tierra que tenían, la que lograron conservar, era suficiente, no necesitaban pedir más. Pero tampoco las haciendas que ven en ese momento necesitaban más tierra. ¿Por qué no necesitaban más tierra? Porque no había quien trabajara la tierra. Otra cosa pasa con el siglo XVIII. En el siglo XVIII, en la medida que va aumentando la población demográfica, la población indígena, pues entonces van solicitando más tierras, y las haciendas también van a necesitar más tierras. Hay un trabajo se apellida Tutino, ahorita les doy bien el dato, John Tutino, en donde registra cómo en la segunda mitad del siglo XVIII se incrementan los litigios por tierras, porque en la medida que se necesita más la población indígena, tierras, la que tiene ya no le alcanza, pero también las haciendas les empiezan a quitar, ¿no? Hay una anécdota que es muy reciente, que dicen los compas zapatistas que pues cuando los límites o las mojoneras caminaban de noche, ¿no? Las dejaban en un lado y al siguiente día ya les abarcaban sus tierras. Entonces, no hay que ver estas cuestiones de manera homogénea ni lineal. O sea, tienen características particulares cada región, y no es lo mismo en los diferentes momentos. Sí. Y en el caso del factor de la agricultura, ¿no?
cómo se daba, ¿no? Que más adelante he investigado sobre que hay una propiedad comunal, una propiedad particular, la importancia de la iglesia, ¿no? Porque era importante, ya que la iglesia no daba impuestos en ese momento, ¿no? ¿Cuál era el trato hacia los indios? Porque se daba un proceso muy delicado que quería que me explicaran bien ustedes, que son los obrajes. El trato hacia el indígena era muy desgastante, ¿no? Ya que en ese proceso tengo entendido que se utilizaba como moneda de cambio, ¿no? Y volviendo a la cuestión de la agricultura, ¿qué fue el planteo diferente que fueron creciendo en los terrenos de aquí de América que trajeron de Europa, ¿no? No solamente el maíz, casi como el trigo, ¿qué otros trajeron de España, de Europa hacia acá? Todos son temas distintos porque los obrajes son como fábricas de telas. Y los obrajes tenían como requisito estar a la orilla de un río o cerca de un cuerpo de agua, porque pues se trabajaba con agua. Pero los obrajes particularmente no son específicos de Ecatepec. Obrajes se encuentran más bien en la Ciudad de México, en el área de Coyoacán. Pues la Ciudad de México estaba llena de ríos. Y entonces hay obrajes famosos, hay obrajes en Texcoco, hay por lo menos 2 obrajes documentados en Texcoco, pero que no fueron obrajes grandísimos. De los obrajes más documentados es el de Mixcoac, que es justamente donde hoy está la Universidad Panamericana, era el casco del obraje. Son como, pues sí, fábricas de hilados, de telas que comenzaron desde mediados del siglo XVI, con mercedes de tierra, con mercedes de agua, que trabajaron particulares, que contrataban a indígenas, que contrataban a negros, más bien que tenían esclavos negros, que contrataban a indígenas, y que pues surtían de tela a comerciantes principalmente para poder hacer ropa. Entonces digamos, ese es un tema que aquí en Ecatepec yo hasta ahorita no tengo documentados obrajes. Sí hay que hacer, y también ahí hay que hacer también otra puntualización, que aparte de que las haciendas no son iguales a lo largo del tiempo, tampoco las haciendas son de lo mismo, se dedican a lo mismo. Hay haciendas, lo más común fueron las haciendas cerealeras, es decir, haciendas que tenían campos de cultivo de maíz primordialmente, pero también de trigo o de frijol o de haba. Entonces esos son también otros cultivos que son introducidos por los europeos, el haba, ¿no? Por los europeos, la cebada, ¿no? Entonces digamos que aquí lo que particularmente se cultivaba es la tríada es es maíz, frijol, chile y calabaza, ¿no? Y algodón, porque de algodón se hacían las mantas y la ropa, ¿no? Y ya después, entonces, cuando llegan los españoles, vienen otros cultivos como el trigo, ¿no? La misma seda incluso, el haba y particularmente los cítricos. Los cítricos es bien común que en los reportes de las relaciones geográficas y de los conventos del siglo XVI, todo convento tenía un huerto, un patio. Y en esos patios de los conventos, en esos huertos, se sembraban o se daban, ¿no? Árboles de limón, de naranja. Entonces, los cítricos fueron otros cultivos que fueron muy introducidos de manera temprana por los europeos y que además se aprovechó por el clima cálido en lugares donde había clima cálido en la Nueva España. Entonces, digamos, esos son como los tipos de cultivo. Entonces, regresando un poco, hay haciendas cerealeras, pero también había haciendas algodoneras
pero también así había haciendas azucareras, había haciendas magueyeras, había haciendas enequeneras, y ustedes ya podrán más o menos ir delineando en qué zona estaban, ¿no? O sea, no, aquí no hay enequén, no había haciendas enequeneras, o sea, son haciendas, particularmente en Ecatepec, son haciendas cerealeras, ¿no? Magueyeras, y también hay haciendas de cría de ganado. Y el ganado, hay que también distinguir entre el ganado mayor, las vacas, los toros, los caballos, los bueyes, y el ganado menor, las ovejas, los pollos, ¿no? Las gallinas, o sea, las aves de corral, ¿no? Entonces, las grandes haciendas, esas grandes haciendas que tienen unas casas enormes con sus capillas, con sus cascos de fábrica, sus máquinas, y esas extensiones de tierra así, pero enormes, son haciendas del siglo XIX o son haciendas específicamente porfirianas. Las haciendas virreinales eran haciendas muy pequeñitas, ¿no? Eran haciendas que tenían cuartos pequeños, capillas pequeñas, una casita pequeña donde vivía el dueño y su familia, ¿no? Pero que, es cierto, empiezan a implementar desde el siglo XVIII, justamente como dice Ismael, sistemas en donde necesitan mayor población, mayores trabajadores, y sistemas no de peonaje como los tienen las haciendas del siglo XIX, pero sí sistemas de pago en especie, o sea, no tanto en moneda, sino en especie, ¿no? Con la misma producción de la hacienda. Y esto se va a conservar hasta las grandes haciendas porfirianas, en donde pues, los peones están prácticamente recluidos, ¿no? Estas negras historias de las haciendas no son historias coloniales, son historias posteriores. Ya no sé ni dónde me quedé, pero creo que de la parte de los... Es bien importante, y a mí sí se me pasó esta parte que dice Ismael, o sea, lo comentamos un poco, hacia finales del siglo XVI y durante el siglo XVII hay epidemias enormes de enfermedades que regularmente fueron traídas por los españoles, como la viruela negra, ¿no? Que hoy conocemos, bueno, en su versión moderna como varicela, de sarampión, que diezmaron a la población por completo porque la población indígena no estaba capacitada para poder hacer frente a ellas porque no las conocía. Entonces, algunos pueblos que se formaron en el siglo XVI, algunas estancias, como lo hemos visto, quedaron en completo abandono. Incluso las iglesias que se estaban construyendo quedan abandonadas. Y no es sino hasta el siglo XVIII, como bien dice Ismael, que la población empieza nuevamente a crecer, gracias a toda esta mezcla racial, mezcla étnica, que empieza otra vez a sobrepoblarse el territorio. Y que entonces hay más gente que necesita justamente este proceso, ¿no? Tierras, o que necesita trabajar, y que va construyendo las iglesias y termina estas grandes iglesias con sus grandes retablos, ¿no? Y entonces hay muchas tierras, o sea, aunque hubiera haciendas, aunque hubiera molinos, aunque hubiera obrajes, aunque hubiera lo que hubiera, había muchísimas tierras libres. Aunque hubiera tierras del pueblo, había muchísimas tierras libres, ¿no? Y estas tierras poco a poco se fueron poblando y trabajando. Pero la verdad es que incluso es hasta finales del siglo XIX que estas mismas tierras siguen libres, y que son esas haciendas que se van apropiando también de esas tierras, ¿no? Y uno mismo también lo puede ver, o sea, por ejemplo, no sé, pero cuando uno va, yo lo veo, hace 20 años que uno iba sobre la carretera, estaba despoblado, y ahora que uno va sobre la carretera 20 años después, de verdad que ya no hay un punto despoblado. Es una población continua, ¿y qué es lo primero que se ocupa? Las tierras, y generalmente son tierras de cultivo, ¿no? Entonces, son procesos que están inmediatamente relacionados con el incremento, con la explosión demográfica, con el incremento poblacional o la disminución de la población. No sé si con eso quede claro. Te recomiendo un libro que acaba de salir, es de Romana Falcón,
y si bien es para el siglo XIX, el libro se llama El jefe político 1856, creo 1911, lo edita el Ciestas con el Colmich, pero en alguna parte te habla sobre los dichos ecológicos en que se compone el Estado de México. Entonces, por distrito, partido, por partido. Entonces nos va a decir la zona donde está Chalco, cuáles eran las características ecológicas, qué tipo de haciendas había, ¿no? La parte de Tlalnepantla, la parte de Otumba, y bueno, la parte que está ya pegada a Morelos. Pero ahí nos va a dar, no recuerdo si habla de obrajes, pero cuando menos en el siglo XIX sí nos habla de que hay una fuerte presencia ya de fábricas a mediados en la zona de Tlalnepantla. Y si nos damos cuenta de las primeras zonas que se industrializan en el Valle de México, es Tlalnepantla. Tienen como este seguimiento. Pero incluso Chalco, ¿no? Lo que pasa con Chalco, con su canal y pues también en términos sociales surge un movimiento armado muy fuerte en Chalco a mediados del siglo XIX, por 1860, 60 y tantos. Entonces, este libro está interesante, ahí sí lo pueden checar. ¿Otra vez el título se me fue? El jefe político. El jefe político, gracias. Sí, está editado por el Ciestas y el Colmich y es muy bueno, además, Romana Falcón, muy bueno. Y en este periodo, disculpa el nacimiento, el concepto de latifundio se ejerce, y si es eso, ¿a partir de cuándo? Pues los latifundios, que son terrenos así enormes, son más bien del siglo XIX. Y particularmente de mediados del siglo XIX en adelante. O sea, ya más bien son propios de la época colonial. Sí, porque en algunas fuentes se habla de que la aplicaba prácticamente a la propiedad comunal la iglesia, insisto, ¿no? Ya que era el único ente que no aportaba impuestos. En cambio todos los demás sí, y por eso la iglesia se empezó a hacer de más predios, de más terrenos. Más que todo cuando empezó a dar el proceso de los bienes de manos muertas, muchas cosas empezaron a darse, pero por eso quiero que me aclaren de ustedes. Aquí hay que tener bien importante lo que pasa en el siglo XIX y el siglo XVIII, y nos vamos a dar perfectamente cuenta en la siguiente sesión, la cual no se la pierdan. Es que la doctora Carmen Salinas, no la actriz, sino la doctora María del Carmen Salinas Sandoval es una de las especialistas en el siglo XIX sobre el municipio mexiquense del Estado de México, y precisamente nos habla mucho de cómo se conforma el municipio, ¿no? Y todas las instituciones que convergen alrededor de él. Y cómo las reformas, bueno, desde la Constitución de Cádiz hasta las reformas, cómo los pueblos empiezan a perder atribuciones que tenían en la época colonial. O sea, el siglo XIX fue fatal para los pueblos, ¿no? Entonces, luego, y ya lo hemos discutido aquí, esta parte de que en la época colonial los españoles fueron completamente malos, saber la historia como con buenos y malos. Ya lo hemos platicado sobre, había una república de indios, una legislación específica para los pueblos. El siglo XIX barre completamente. O sea, es muy violento. Se permiten la creación de los latifundios en la segunda mitad del siglo XIX, particularmente después de las reformas, ¿no? Entonces hay que tener como muy claro esto, o sea, qué pasa antes del periodo antes del siglo XIX y ya qué pasa cuando México independiente con los pueblos. Gerardo. No, el señor primero, perdón. Una pregunta. Continuando con el arte sacro, ¿cuál era la característica o el punto de poner una fachada en la iglesia, un estilo churrigueresco u otro estilo barroco? Si era la importancia del santo, era por épocas que hacían ese tipo de construcciones. No, es por épocas. Es por épocas. Es por épocas.
Sí, por épocas. Sí, generalmente el estilo artístico que predominaba en Europa, pues era realmente el que se imponía aquí, obviamente con variantes regionales, ¿no? Pero era más bien la época. Sí, era la época. ¿Gerardo? Sí, un comentario sobre lo que comentaban acerca del Museo Franz Mayer. Como bien decían, Franz Mayer fue alemán y fue un coleccionista. Sería lo que ahora le llamamos un ejecutivo de finanzas. Él en su momento, él nace a fines del siglo XIX, muere como en los 70, entonces le toca el siglo XX. Es un ejecutivo de finanzas, un agente de casas de bolsa y todo esto, lo cual le permite hacerse de una enorme riqueza. Pero creo que lo valioso de Franz Mayer y que habría que agradecer es que él se dedicó principalmente a comprar arte mexicano que se subastaba en las grandes casas de subastas como son Sotheby's, Christie's, etc., en Nueva York y en el extranjero. Gracias a esas posibilidades económicas, compra lo que encuentra de que se está rematando de arte mexicano, que en gran medida era consecuencia de los saqueos que se dieron al arte religioso durante la época de la guerra de religioneros y de la época de la cristiada, que había sido saqueado, que se estaba rematando allá. Él lo compra, lo trae a su casa en las lomas de Chapultepec y efectivamente cuando muere pues crea esta institución que le permite, gracias a la cual pues regresa ese patrimonio a los mexicanos, ¿no? Que si no estaría disperso en el extranjero. He recuperado algunos datos de información de los bienes de comunidad, que precisamente el inventario de bienes de comunidad que pide las reformas borbónicas para Ecatepec, y ahí hago un análisis comparativo, porque a partir de los bienes, del inventario de los bienes de comunidad, se les dio una serie de impuestos respecto a los bienes de comunidad que tenían. Entonces ahí he hecho un ejercicio comparativo que yo se los voy a mostrar en la sesión, de cómo, sí, efectivamente, yo también comparto, desde las reformas borbónicas se viene dando un proceso en donde a los pueblos se le van perdiendo una serie de instituciones que tenían bajo su control hasta la actualidad, pasando por diferentes momentos, ¿no? Bueno, eso lo abordaremos en otra sesión. Sí, por eso era interesante que a pesar de que el siglo XIX, como se nos comenté al principio, que a pesar de que el siglo XIX realmente no acaba sino hasta que acaba la independencia, era como importante un poco romper justamente en las reformas borbónicas, porque las reformas borbónicas son como el parteaguas de todo lo que se va a vivir después, ¿no? O sea, las reformas borbónicas, la Constitución de Cádiz, la creación de los municipios, ahí se rompe el orden, por así decirlo, que se tenía durante todo el periodo. Pero aún así los pueblos, y en este libro de Romana Falcón nos demuestra con varios ejemplos cómo los pueblos establecen una serie de estrategias que los sigue, que les ayudó para que hasta la actualidad hayan sobrevivido. ¿No? Sí, alguien. Sí. Una pregunta, mencionaba en un lugar, no recuerdo bien, pero que la terminación original es Aztacalco. ¿Cuál era? Ozumbilla, Santa María Aztacalco. Es que así aparecen los documentos, Santa María Aztacalco, y ya después así aparece Santa María Aztacalco, alias Ozumbilla. Así dice. Entonces se supone que ahí debió de haber garzas, porque Aztacalco quiere decir en la casa de las garzas, o lugar de garzas. Sería... Suponiendo que efectivamente los nombres en agua hayan aludido al paisaje, sí. Perdón, en el recorrido que hicimos a la cueva, recuerdo, es un pequeño comentario que hice. A mí me tocó ver garzas en la localidad todavía, las migraciones. Entonces llegaban originalmente al lago de Texcoco, entonces muchos de los pueblos ribereños, yo creo que debió haber presencia de aves. Sí, había cualquier cantidad de aves. Sí, a partir de las reformas borbónicas y de la llegada de
bueno, del financiamiento del clero secular, ¿qué pasó con todo? Bueno, ¿cuál fue el papel que desempeñaron ya pues los frailes o el clero regular cuando ya perdieron como cierto, bueno, cuando perdieron ya como el poder dentro de pues, del contorno de las iglesias? ¿Qué papel empezaron a tomar ellos? ¿O solamente fueron como relegados o ya, pues no sé, tomaron papeles secundarios? ¿O cuál es como este punto? Ajá, sí. Bueno, primero, digamos, fueron relegados de sus funciones eclesiásticas y lo que hicieron hubo como dos vías. Una, que realmente salieran del territorio, como un tipo de expulsión, por así decirlo, y la otra es que se volvieran órdenes monásticas, por así decirlo, ¿no? Que se fueran a recluir a conventos, a sus conventos que no estaban en los pueblos, ¿no? Por ejemplo, el gran convento de San Francisco de la Ciudad de México como que recibió gente tras la secularización. Lo comento también porque aquí en San Cristóbal, ese era un convento propiamente. Sí. Entonces ahí también dejaron de estar justamente en el momento de que ya queden. Sí, se abandonan. Una de las cuestiones de los monumentos históricos es que, bueno, lo mismo, que realmente perduran gracias a su uso. Y los reportes de los viajeros del siglo XIX en muchos conventos es que ya para mediados del siglo XIX los conventos están en ruinas. Y el motivo de que estén en ruinas es que ya no se usan, ya no viven las órdenes religiosas ahí. Una breve observación sobre eso. Pues se ha hablado mucho de la importancia o de lo negativo, las repercusiones negativas de la expulsión de los jesuitas, pero realmente hay que valorar que eso se extendió a todas las órdenes regulares. Sí. Y la importancia que tuvo en términos, bueno, lo negativo que resultó eso para las comunidades indígenas también es algo de resaltarse, porque por ejemplo los franciscanos pues eran los grandes interlocutores entre las culturas indígenas y la española, los grandes defensores franciscanos, dominicos, agustinos de los indígenas, y por ejemplo pues fueron los que se dedicaron mucho al estudio de tradiciones, de lenguas, recordemos a Sahagún, ¿no? Por ejemplo, a Motolinía en el siglo XVI, pero esa es una tradición que se mantiene, ¿no? La idea de las doctrinas en las lenguas, etcétera, y que de repente se ve cortada de tajo, y pues es parte de ese proceso de agresión o de desmontamiento de la lógica comunitaria. Bueno, lo que pasa es que ahí también habría que hacer una puntualización, y es que efectivamente son interlocutores porque ellos son los primeros que aprenden las lenguas indígenas para poder evangelizarlos, pero también es cierto que son los primeros que escriben sobre sus costumbres para poder exterminarlas. Entonces, o sea, sí son, al mismo tiempo que son interlocutores, son, digamos, exterminadores de las tradiciones religiosas indígenas. Y bueno, ahora sí que no hay duda que realmente ellos son los que escriben estas grandes historias, ¿no?, de estas sociedades indígenas, pero que mucho, y ahí viene también la crítica de Fuentes, son discursos inventados de Europa, ¿no? O sea, que tienen, es que los creó un ser supremo y tenían una mamá que era virgen y que no sé qué. Ese es el discurso bíblico en las fuentes de tradición indígena, ¿no? Entonces sí hay que distinguir, digamos, cosa que más o menos hemos tratado de hacer en la presencia de las órdenes, pero que era para este fin, que era evangelizar e incorporarlos al discurso bíblico, a la historia sagrada, ¿no? Y por otra parte que efectivamente eran muchos los intermediarios contra las autoridades y ellos pudieron no haberse dado cuenta, pero fueron a fin de cuentas uno de los recursos de estrategia o de resistencia indígena a través de esta implementación de cultos populares, cultos católicos, para poder sobrevivir, ¿no? Pero nada más hay que hacer este tipo de puntualizaciones, ¿no? Y que cuando se van, evidentemente los indígenas también sí son duramente golpeados, ¿no? Cuando hablábamos de la visión comunal de las tierras, bueno, me vino a la memoria la cuestión de los wiricutas, ¿no?, que están en disputas con mineras canadienses. Pero la cuestión es, en el Valle de México, cuando hablamos de pueblos originarios, no hablamos de etnias, de grupos
grupos ancestrales, ¿no? Hablamos más de mestizaje. Las etnias locales sobrevivieron todavía más allá de ese proceso de mestizaje después del virreinato, o prácticamente en el virreinato. En el Valle de México empezó a diluirse. ¿Hay algún punto en el que podamos reconocer que ya se dio el cambio completo hacia el mestizaje? Bueno, hay algo que está en el debate, es bien interesante, en esta dinámica de los pueblos. Los pueblos originarios, los pueblos urbanos, algo así como San Pedro, San Cristóbal, o algunos pueblos o los pueblos del Distrito Federal, se dicen originarios, pero no indígenas, aunque sí su descendencia de ellos. Esto en términos jurídicos, y ya lo hemos platicado, tiene implicaciones importantes, ¿no? Porque ¿qué es un pueblo indígena? ¿Qué es un pueblo originario? ¿Qué es un pueblo urbano? En términos de medir, ¿no? En términos metodológicos, el censo ha hablado que durante mucho tiempo dijo que practicaran alguna lengua indígena. Además, si tú vas, cuando los encuestadores van y hacen, sacan la información, hacen la entrevista, pues la gente dice que no es indígena, porque tiene una carga peyorativa. Resulta verdaderamente sorprendente, no tengo el dato exacto, pero creo en el 70, en 1970, en Ecatepec la población indígena, de acuerdo a INEGI, era de 2,000 personas. Eso es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque la migración que llega a poblar Ecatepec pues era de los estados de la República. Mis papás llegan a finales de los 60 a Ecatepec. Mis papás son otomís y ellos hablan la lengua indígena. Y muchos de sus familiares exactamente igual. Entonces es imposible que una población de 200,000 personas que había en el censo del 70, únicamente 2,000 personas hablaran alguna lengua indígena. Entonces, pues esa categoría está bien, es bien interesante cómo se aborda en un momento actual. También lo vamos a ver en la sesión sobre el siglo XIX. Hay datos estadísticos, los datos estadísticos que te dan esa información, que hay que tener mucho cuidado, porque no había como parámetros, no había una rigurosidad como hoy existe, ¿no? Tendenciosa, pero existe. Pero sí hay datos, ¿no? No sé, que por ejemplo Ecatepec, como municipio, ¿no? O porque era parte del partido de Tlalnepantla. Bueno, por esta zona, pues el 90% ya se inscribía como mestizo y solo el 10% como indígena. La zona de Tlalnepantla no. Y bueno, esos datos en la sesión sobre el siglo XIX los vamos a ver. O sea que al virreinato pudiéramos hablar que todavía sobrevivió una... Sí, porque incluso en estos datos que recopila un investigador que se apellida Niño, hace una recopilación estadística sobre el Estado de México, y en los 60s del siglo XIX sí te registra una población indígena importante, o sea que se adscribía como tal, pero insisto, hay que tener en cuenta que pues, la rigurosidad no era tan y ya viene con el ¿no? proceso de mestizaje, ¿no? Sí. No sé si ustedes tengan la información. Ahorita en los hospitales, para hacer una historia clínica, se les pregunta a los pacientes: ¿usted se considera indígena o habla alguna lengua indígena? ¿No tienen ustedes idea? ¿Es para censos o para qué?
Es un protocolo de atención. Sí, pero apenas es reciente esas dos preguntas. ¿Se considera usted indígena? Aunado a si su familia padece cáncer, diabetes, en la historia clínica, entonces, yo he preguntado y nadie me dice de dónde. Yo creo que tiene que ver con protocolos, porque pues, obviamente el artículo 2 de la Constitución nos reconocemos como un país pluricultural, pluriétnico, y el Estado tiene la obligación de, si alguien, o sea, no habla la lengua, o sea, no habla el idioma español y habla su idioma, pues se le asista, ¿no? U otras tantas cosas.